narinas, la cavidad nasal propiamente dicha y los senos paranasales. Entonces tiene una pared inferior que es el proceso palatino de la maxila y la parte horizontal del palatino. Este es el proceso de la maxila, proceso palatino de la maxila, y atrás este es el proceso de la maxila y esta es la parte blanda del paladar, la cara inferior. La cara superior es de las más accidentadas o bóveda. Está la lámina cribosa del etmoides, detrás de los huesos propios de la nariz, el cuerpo del esfenoides y el canal palatovaginal. Detrás de los huesos propios de la nariz, lámina cribosa del etmoides, cuerpo del esfenoides y canal palatovaginal. La pared medial es el septo, cartílago septal, la lámina vertical del etmoides y el vómer. Aquí tenemos entonces el cartílago septal, el vómer acá atrás, abajo, y la lámina vertical del etmoides. La pared lateral es donde están los cornetes, está la maxila y el hiato del seno, el lagrimal o unguis, el etmoides es una pequeña porción del palatino y el proceso pterigoideo y los cornetes. Está la pared lateral donde están los cornetes superior, medio, inferior, ¿cierto? Aquí está el seno el seno maxilar. Esta es la porción del pterigoides, una porción del palatino, parte del etmoides también. Esta es una disección, cuerpo del esfenoides, otra de techo, piso y pared lateral, cornete superior, medio e inferior. Estos son los hiatos, entonces el hiato superior, medio e inferior. Al hiato inferior drena básicamente el naso lacrimal, al medio drenan básicamente el frontal, véalo acá, por debajo de la bula etmoidal, en el hiato semilunar está el hiato del seno maxilar y las células etmoidales anteriores. Al superior drena básicamente el esfenoides y las células etmoidales posteriores. Aquí están los meato superior, drenan el seno esfenoidal y las células etmoidales posteriores, al medio el seno frontal maxilar y las anteriores etmoidales, y al meato inferior el conducto nasolacrimal. Esto es importante saber esto, que el hiato del seno maxilar está por encima de lo que es el seno, y esto explica en parte por qué las sinusitis maxilares son más frecuentes. Techo, piso, pared lateral, esfenoides, cuerpo del esfenoides, seno esfenoidal, seno frontal, células etmoidales posteriores acá, anteriores adelante. Aquí estaría la lámina cribosa del etmoides, los huesos propios de la nariz, cuerpo del esfenoides y canal palatovaginal. La abertura anterior de la cavidad nasal está dada por la apófisis frontal de la maxila y el septo nasal. Estamos hablando de la apófisis frontal de la maxila y el septo, el cartílago septal, está la abertura anterior. Y la abertura posterior, medialmente está el vómer, lateralmente el ala medial del pterigoides, la porción horizontal del palatino, el cuerpo del esfenoides arriba. Estamos hablando de la apertura posterior, medialmente está el vómer, inferiormente el proceso horizontal del palatino, lateralmente el borde medial del pterigoides y superiormente está el cuerpo del esfenoides. Los senos paranasales son cavidades neumáticas con relativamente poco efecto benéfico, secretan moco, dan cierta resonancia a la fonación, poca, pero producen moco básicamente y ayudan a defender, digámoslo así. Es que es más el daño que producen que el beneficio, yo no les he encontrado mucho. Estarían el seno maxilar, las células etmoidales, seno frontal y atrás el seno esfenoidal. Maxilar, etmoidales, frontales y atrás el esfenoidal. Frontales, células etmoidales anteriores y posteriores, seno del esfenoides y seno maxilar. El seno maxilar, ustedes se van a aprender básicamente lo que son las caras. Tiene la pared anterior, que es la mejilla, que es esta, la pared posterior, que es la pared anterior de la fosa infratemporal, la pared superior que está con el piso de la órbita, la pared inferior es dentaria y es la que más ocasiona sinusitis maxilar cuando hay abscesos dentarios. El vértice es el hueso cigomático, o sea, vértice, y la base es la pared lateral de la cavidad nasal. Estamos hablando de este seno maxilar. Estamos hablando entonces que anterior es la mejilla, posterior es la fosa infratemporal, el vértice el cigomático, la base, la pared lateral de la maxila,
El techo, el piso de la órbita, y el piso o pared inferior es la parte dentaria propiamente dicha. Estamos hablando de los senos maxilares. El seno frontal tiene una pared anterior que es subcutánea, o sea, esta, el posterior que es las meninges y seno longitudinal superior, la pared medial que es el seno frontal opuesto, el vértice arriba y medialmente, y la base es la órbita y el etmoide. Estamos hablando que el techo estaría básicamente las meninges y eso, la pared posterior, las células etmoidales anteriores, la medial, el seno frontal del otro lado, la anterior propiamente es la cutánea, la inferior sería el techo de la órbita. Estamos hablando de este seno. Las células etmoidales no tienen propiamente una definición, están entre 13 y 18 células etmoidales interpuestas entre la base del cráneo, la órbita y la cavidad nasal. Seno etmoidal anterior y posterior. No podría decir que posteriormente está el seno esfenoidal, que la pared superior son las meninges, que la inferior es la cavidad nasal propiamente dicha, que la medial es seno etmoidal del otro lado, y anteriormente estaría básicamente el seno frontal. Esa podría ser una relación. El seno esfenoidal es una estructura muy importante y se la tienen que aprender con sus relaciones, porque tiene mucha patología cuando se complica, cuando aparece. La pared medial es el seno esfenoidal opuesto, la lateral es una posterior o craneana en relación con el seno cavernoso. Es una relación muy importante porque la sinusitis esfenoidal podrían degenerar en una trombosis de seno cavernoso y en una catástrofe neurológica. La anterior es la orbitaria, que es la relación con el canal óptico, el segundo par craneal. La pared superior es la silla turca o la hipófisis, la posterior es la esfenoidal propiamente dicha, la inferior es el techo de la epifaringe y la anterior es la pared lateral de las células etmoidales posteriores. Estamos hablando entonces de este seno. El techo es la silla turca, esta, o la hipófisis. La posterior se llama la hipofisiaria propiamente dicha. La medial está el seno esfenoidal del lado opuesto, y la lateral entonces tiene una posterior que es cavernosa y una anterior que es óptica, y el piso es el techo de la epifaringe. Hasta aquí sube la faringe posterior. La pared anterior, pared superior, pared inferior, pared posterior y la pared medial. Estamos hablando de este seno esfenoidal. La vascularización de las cavidades nasales está dada básicamente por ramas de la carótida interna, que son las oftálmica, y esas da la etmodal anterior y posterior. La maxilar a través de la principal rama, que es la esfenopalatina, y la palatina descendente y la nasal posterior. Y la facial da la arteria del septo. La oftálmica, que es rama de la carótida interna, da la etmodal anterior y posterior para la bóveda de las cavidades. La maxilar es rama de la carótida externa, da la esfenopalatina para región anterior y media y da la palatina descendente. La arteria septal posterior para la región anterior inferior, que generalmente es rama de la palatina descendente. Y la facial, rama de la carótida externa, da las narinas. Estamos hablando de la facial. Aquí da ramos nasales externos, aquí da la labial superior, y estamos hablando de la maxilar interna, que viene a ser más o menos acá. Está la maxilar interna y sus ramas terminales, la esfenopalatina. Por acá está la esfenopalatina, son 15 ramas de la maxilar interna, pero también da la palatina descendente. Estamos hablando de la oftálmica, que da la etmoidal anterior y posterior para el techo de la cavidad nasal. Estamos hablando de la esfenopalatina, ¿cierto? Es una arteriografía, eso ya no se hace. Estamos hablando de esta arteria, miren. El drenaje venoso se puede drenar al seno cavernoso, y ese a su vez en el encéfalo, y al plejo pterigoideo y a la vena facial. La inervación de la cavidad nasal está dada básicamente por el trigémino, ramos nasales del nervio oftálmico, los nervios etmoidales anteriores, que son ramos de los etmoidales, el ganglio pterigopalatino del nervio maxilar, que da el nasopalatino y el palatino mayor y menor, y la inervación simpática y parasimpática, que transita con las arterias. Estamos hablando del etmoidal anterior, ¿cierto? El pterigopalatino, nasopalatino, que es del maxilar, con sus ramos nasales. Estamos hablando de la inervación sensorial de la nariz, es el olfatorio, el primer par craneal, que atraviesa la lámina cribosa. Este es ramo del etmoidal, es el etmoidal anterior. Este es el pterigopalatino. Este es el pterigopalatino. Entonces,
En un operador conceptual tenemos que la nariz, por definición, es una estructura del aparato respiratorio superior que actúa en la fonación, la respiración y tiene una función de limpieza, que se divide básicamente en nasos externo y cavidad nasal con senos paranasales propiamente dichos, que tiene unos huesos, ¿cierto? Frontal, maxilar, palatino, etmoidal y esfenoidal, que tiene unos cartílagos septal, alar mayor, lateral y accesorios, que tiene unos músculos del nasos externo, que ahí los mostramos. El principal es el nasal, ahí están los músculos, que tiene unas relaciones, la pared inferior, pared superior, medial, lateral y los meatos. Ahí mostramos las paredes, septal, lateral, de aquí la septal, y el piso, ¿no? Pared inferior y la pared superior. Que los senos paranasales son maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal, que tiene una vascularización que está dada básicamente por la facial y la oftálmica y ramas de la maxilar interna, la esfenopalatina, la palatina descendente, y tiene una inervación. Muchas gracias.